Buenos días. Le damos la bienvenida a quienes se estén sumando. Muy buenos días. ¿Cómo están? Deseo que estén bien, bendecidos. Vamos esperando a la congregación. Luego de la alabanza que tuvimos por Zoom, tenemos nuestra predicación por este medio. Buenos días a todos. El título de la prédica de hoy es "Todo va a estar bien". ¿Todo va a estar bien? Las dos cosas. Voy a reflexionar en base a partir de un pasaje de la Biblia muy conocido. Esta vez no es Juan 3:16, ni el Salmo 23, ni Filipenses 4:13, pero es un pasaje muy conocido. Nosotros compartimos la predicación por este medio sabiendo que no reemplaza para nada las actividades regulares de la iglesia, pero hacemos uso de esta herramienta y estamos contentos de poder tenerla. Y esperamos con mucho deseo, con mucho anhelo, con ansiedad, volver a reunirnos de la manera regular. Mientras tanto, nosotros seguimos orando por nuestras autoridades para que el Señor les dé sabiduría y por misericordia de Dios para nuestra nación. Esta prédica es para la Iglesia Bíblica del Camino, pero invitamos a cualquier persona que quiera sumarse a participar y a ser bendecido a través de la lectura de la palabra. Esta mañana voy a reflexionar en base a uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Uno de los capítulos preferidos, de esos que uno lleva en el corazón. Hay muchos pasajes que nos enamoran de alguna manera y siempre los tenemos presentes, siempre los recordamos, siempre estamos con eso en nuestro corazón. Y este es un pasaje de esos. Insisto, es uno de los más conocidos, no es Juan 3:16, no es el Salmo 23, ni el Filipenses 4:13, pero al igual que esos pasajes, muchas veces terminan siendo como una especie de mantra cristianizado. Un mantra es un conjunto de palabras o una palabra que es similar a una oración que se canta o se recita, que el propósito es concentrar los pensamientos y las emociones y para llegar a una armonía, por decirlo de alguna manera. Y es una práctica típica del hinduismo y del budismo. A veces los cristianos, lamentablemente, en vez de meditar, reflexionar, estudiar, inquirir en las escrituras, agarramos pasajes sueltos y los transformamos en mantras. Bueno, eso no es de nuestra religión, eso es de otra religión. Nosotros tenemos que meditar en la Biblia, tenemos que reflexionarla, tenemos que repetirla, pero no es algo de la misma manera en cómo se hace con el mantra. Y el contexto siempre es fundamental. Todavía no les dije cuál es el pasaje, pero siempre el contexto es fundamental. Nunca leas un versículo de la Biblia. Lee por lo menos un capítulo. Nunca leas uno solo. Siempre por lo menos un capítulo. Mínimamente un párrafo, una unidad lógica, gramatical. Nunca leas un solo versículo, porque el contexto le da su significado. El contexto es lo que nos ayuda a entender qué es lo que realmente quiere decirnos Dios a través del autor que escribió esas palabras. Qué es lo que el Espíritu Santo, de manera perfecta, inspiró al autor bíblico para transmitirnos. Entonces, nunca leas un versículo, lee por lo menos un capítulo. El pasaje de hoy es Romanos 8, 28 al 30. El 28 es prácticamente un pasaje que muchos tenemos en el corazón. Muchos lo recordamos, muchos lo memorizamos, muchos siempre estamos pensando en él o lo tenemos cercano a nuestro corazón. Romanos 8 en particular es uno de los pilares de mi vida. Dios me ha bendecido mucho al reflexionar y al incorporar estas verdades en mi vida. Entonces, que lo que hoy voy a decir lo saben muchos, pero quiero recordárselos porque me parece un momento clave para recordarlo y tenerlo presente. Muchas veces cuando escuchamos más de una vez lo mismo decimos, wow, pero ya lo sé, ya lo conozco, ya lo entiendo eso. Pero por algo el Señor nos lleva a escucharlo de nuevo y nos repite y nos tiene misericordia y paciencia para repetirnos grandes verdades que están en nuestro corazón, que están en nuestra mente, pero que a veces descuidamos. Y con Romanos 8, 28 pasa esto. Yo lo voy a leer del 8, 28 al 30, pero luego vamos a seguir desarmándolo.
Romanos 8:28 dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, a esos justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Ahí cierra el pasaje que vamos a tratar hoy. Romanos 8 completo. Es un pasaje para tatuárselo en el corazón, para saberlo de memoria y para traerlo a la mente más de una vez. En los tiempos de crisis, Romanos 8 para mí es uno de los pilares más lindos de mi vida. Es uno de los pasajes que más luz traen a mi vida. Romanos 8 es un capítulo espectacular. Y creo que si nosotros tuviéramos un incendio, buscar el matafuego en ese momento es muy complicado. Nosotros tenemos que saber de antemano dónde está el matafuego. Creo que muchos pasajes tienen que ser entendidos así, de antemano, para que cuando llegue la crisis, llegue el incendio, ya sepamos dónde está y cómo comportarnos o qué cosas pensar o cómo enfrentar la vida y las circunstancias. Romanos 8 nos sirve a nosotros como un matafuego que tenemos que saber dónde está, bien ubicado antes de que llegue la crisis. Ya tiene que estar en nuestro corazón Romanos 8 para que cuando llegue la crisis ya tengamos ahí esta palabra de Dios para apagar nuestro fuego mental, emocional, espiritual. Es una ilustración simplemente. Pero este pasaje comienza así, Romanos 8:28. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Una traducción posible también es: Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Esto significa que Dios le da un propósito a todo y ese propósito es para bien. Entonces, como estaba titulando, todo va a estar bien. Pero la pregunta que se desprende, una de las preguntas que se desprenden, es esta: ¿para quiénes todo va a estar bien? Y ahí dice, todo va a estar bien, ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Y hay una diferencia entre amar a Dios y creer en su existencia. Mucha gente cree en su existencia, pero no mucha gente ama a Dios. Acompáñame a Santiago 2:19. Por favor, acompáñame con tu Biblia a Santiago 2:19. En Santiago 2:19, Santiago nos dice algo muy revelador. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vemos que creer en Dios, creer en su existencia no es la gran cosa. Incluso los demonios saben que Dios existe y creen mucho mejor que nosotros en las verdades. Simplemente no se sujetan a Dios. Creer que Dios existe no es la gran cosa. Dice, ¿vos crees? ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios existe? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Creer en su existencia no es la gran cosa. Incluso si nosotros dejáramos el ateísmo o el agnosticismo y creyéramos en la existencia de Dios, aún creyendo en la existencia de Dios, no somos mejores a los demonios. Los demonios por lo menos tiemblan. Pero el llamado al Hijo de Dios no es a creer en la existencia de Dios simplemente, es más allá de creer en la existencia. El llamado a los hijos de Dios es a amar a Dios. Recordemos lo que decía el pasaje: todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todo va a estar bien, sí, pero ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Si no amas a Dios, todo va a estar bien. Pero si vos amás a Dios, tranquilo, todo va a estar bien. Y el amor a Dios es un distintivo de todos los que son verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Tienen muchas características. Hoy nos vamos a centrar en una sola. Los hijos de Dios aman a Dios. Y acompáñame a 1 Juan 4, 19 al 21. Y ahí vamos a ver cómo se expresa este amor distintivo del cristiano. El amor del Hijo de Dios. ¿Cómo se expresa? Acompáñame a 1 Juan 4, 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21. Primero tenemos que tener algo muy claro. Ya sabemos, todo es para bien, pero ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y cómo se expresa este amor a Dios? Primero vamos a ver cómo comienza este amor a Dios. Dice Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Primero tenemos que saber eso. Nosotros podemos creer que nosotros le amamos primero, que nosotros le elegimos, podemos creer un montón de cosas, pero la Biblia es la que dice la verdad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso dice 1 Juan 4:19. Vamos al 20, hasta el 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, sabemos, todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Cómo se expresa este amor a Dios? Amando a los demás, amando al prójimo. Esa es una de las expresiones, de las tantas expresiones que tiene nuestro amor hacia Dios. Nuestro amor hacia Dios se expresa amando al prójimo. Yo no puedo decir que le amo a Dios y no amo a mi hermano. Si yo hiciera eso, soy un mentiroso y no amo a Dios. Si yo amo a Dios, voy a amar a mi hermano. Esa es una expresión del amor a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. ¿Y cómo son los que aman a Dios? Aman a sus hermanos. Acompáñame a Juan 14:15. Acá vamos a leer palabras de Jesús enseñándonos algo también al respecto de nuestro amor por nuestros hermanos. Por nuestro amor a Dios. Juan 14:15. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces sabemos, todo va a ser para bien. ¿De quiénes? De los que aman a Dios. ¿Cómo se expresa ese amor a Dios? 1, amando a los hermanos. 2, obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos. Nuestro amor a Dios lo podemos expresar de manera verbal, cantando, adorando, orando, sirviendo. Y está bien todas esas expresiones, pero acá está diciendo, en estos dos pasajes que acabamos de leer, que el amor a Dios se expresa en amor a los demás y en obediencia a Dios. Yo puedo llenar mi boca de alabanza, yo puedo escribir un montón de poesías, puedo hacer un montón de cosas, pero la Biblia no me está diciendo que mi amor a Dios se expresa solamente así. El amor a Dios se expresa amando a los hermanos y el amor a Dios se expresa obedeciendo su palabra. Si yo no amo a mi hermano, soy un mentiroso y no amo a Dios. Si yo no obedezco las palabras de Jesús, no amo a Dios. Entonces, sabemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Pero para quiénes? Por eso la pregunta de hoy es acompañada de una exclamación. ¿Todo va a estar bien? O ¿todo va a estar bien? Y depende si sos una persona que amas a Dios o no. ¿Cómo es el amor a Dios? Bueno, primero, estas personas para las cuales todo va a estar bien, es así. Primero ellos fueron amados por Dios. Luego aman a Dios y este amor a Dios se expresa amando al prójimo y obedeciendo a Jesús. Esta obediencia debe ser activa, no solo prohibitiva. Muchas veces nosotros hacemos una lista de las cosas que Dios no quiere que hagamos y de cosas que sí quiere que hagamos. Y decimos, bueno, yo cumplo con lo que Dios no quiere que yo haga. Entonces yo dejo de hacer esto, dejo de hacer esto otro. Cada uno sabe en su corazón qué ejemplo puede poner acá. Y hace una lista de las cosas que Dios no quiere que hagamos. Pero Dios también nos dice cosas que sí tenemos que hacer. Y no puedo descuidar ninguna de las dos listas. Ni la que me prohíbe cosas, ni la que me pide cosas, me exige cosas. Dios no es alguien que te pide favores. Dios es nuestro rey y manda. Y nosotros tenemos que obedecer. Entonces hay dos listas. Una que te prohíbe y una que te exige. La obediencia a Dios se expresa teniendo en cuenta las dos listas. Cosas que Dios te prohíbe, no las tenés que hacer. Cosas que Dios te exige, sí las tenemos que hacer. Y por otro lado, tenemos que entender que lo hacemos por amor. Los mandamientos los obedecemos, sean prohibitivos o sean de los que son de obediencia activa. Obedecemos a Dios por amor, por agradecimiento. Nuestra obediencia es nacida de un corazón agradecido. Está relacionada con nuestra lealtad a Dios y está relacionada con nuestro agradecimiento a Dios por las obras que Él ya hizo. Romanos 12 explica muy bien esto, pero no es como una manera de chantajear a Dios nuestra obediencia. No es que nuestra obediencia es para ver qué podemos sacar a cambio, sino por la bendición que ya tuvimos,
expreso mi agradecimiento a Dios en obediencia. Por lo que Él ya hizo a favor mío a través de Jesús, expreso mi agradecimiento en obediencia. Entonces, la obediencia no está basada en una especie de chantaje a Dios, en una especie de, bueno, Señor, yo te obedezco, pero vos devolveme algo, yo te doy a ver si vos me retribuís, yo te obedezco para que mi vida sea más bendecida por vos. No, mi obediencia está de manera directamente relacionada a mi agradecimiento a Él, a mi amor a Él. Si le amo, guardo sus mandamientos. Y sabemos que el amor, nos enseña 1 Corintios 13, es desinteresado. Entonces mi obediencia, si la estoy ligando a mi amor, tiene que ser desinteresada. Si Dios me bendice por obedecerle, gloria a Dios. Pero si Dios no me bendice, la bendición que ya me dio a través de Cristo en la cruz, ya es suficiente para que mi obediencia sea activa. Ya es suficiente lo que Él ya hizo en la cruz. Y esto muchas veces es lo que diferencia el verdadero cristiano del falso. El hijo de Dios del que no lo es. La oveja de la cabra, el trigo de la cizaña. Porque los que no son hijos de Dios no quieren obedecer. La única manera de obedecer es expresando una especie de chantaje a Dios. Bueno, Señor, yo voy a hacer esto para vos, como haciéndole un favor a Dios para ver qué me podés dar a cambio. Pero la obediencia tiene que nacer del amor a Él, y el amor es desinteresado. Nos enseña Dios a través de Pablo en 1 Corintios 13. El amor es desinteresado, no busca lo propio. La obediencia del cristiano está ligada al amor a Dios. Yo amo a Dios. Si amo a Dios, guardo sus mandamientos. Más allá de lo que Dios haga con mi vida. Él es digno de mi obediencia, porque Él es Dios, pero además por lo que Él ya hizo a favor mío en la cruz. Él es digno de mi obediencia. Entonces, te decía al principio, todo es para bien, pero para los que aman a Dios. ¿Amás a Dios? ¿Amás a Dios? Si no amás a Dios, si no obedeces a Dios, no le amas. Si no amas a tu hermano, no le amas a Dios. Entonces todo va a estar bien. ¿Pero para quiénes? Para quienes aman a Dios. Si vos sos una persona que no ama a su hermano, si sos una persona que no quiere obedecer a Dios, no te puedo decir que todo va a estar bien ni que las cosas cooperan para tu bien. Las cosas cooperan para tu bien si sos una persona que ama a Dios. Y ese amor a Dios se expresa de dos maneras: obedeciendo su palabra y amando a los demás. Y entonces, si sos una persona que ama a Dios, por favor, tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Aquel que tiene plena capacidad para hacer que las cosas estén bien, te dice, tranquilo, todo esto coopera para tu bien. Si sos una persona que ama a Dios, tranquilo, espera en Dios, todo va a estar bien. Dios no ha disminuido su capacidad de controlar y dirigir el universo. No hay ninguna cosa que sea la kriptonita de Dios. Ni coronavirus, ni crisis económica, ni la inflación. Y te digo esto, sufriendo lo mismo que estás sufriendo vos. Yo no estoy exento de todos los sufrimientos de esta tierra. Nos acecha la enfermedad, la muerte, la crisis económica. Nos pega duro. No podemos planificar nada. Tenemos una economía que es un desastre. Somos personas que no podemos saber qué va a pasar mañana con nada de nuestra vida. Nadie lo puede saber, pero como argentinos a veces es como que estamos en un lugar en donde decimos, bueno, Señor, pero qué difícil que es, qué difícil que es. Nos asusta el principio de mes, nos asusta la cantidad de años que podamos tener, nos asustan un montón de cosas, nos asustan un montón de cosas. Pero si vos sos una persona que ama a Dios, tenés que estar tranquilo. Todo va a cooperar para tu bien. Dios no ha disminuido en su poder de controlar y dirigir absolutamente todo. ¿Para quiénes todo va a estar bien? Ya te dije, para los que aman a Dios, y este amor se expresa en obediencia a su palabra y en amor a los demás. Y dice otra característica también ahí en Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces tenemos otra característica. ¿Para quiénes todo va a estar bien? Uno, para los que aman a Dios. Pero tienen otra característica. Son llamados por Dios conforme a un propósito. Para ellos, los que aman a Dios y han sido llamados por Dios conforme a ese propósito,
todas las cosas cooperan para bien. U otra traducción, Dios hace que todas las cosas cooperen para su bien. Dios le da un propósito a todo y ese propósito es para bien de los que aman a Dios, para bien de los que han sido llamados por Él. Es para tu bien, es para mi bien, es para nuestro bien. Todo coopera para Dios, todo coopera para nuestro bien. Porque Dios así lo hace, no solo tiene esa capacidad, sino que además tiene ese deseo y cumple su deseo. No es como yo que me puedo quedar con la gana de algo. Dios no se queda con la gana de nada. Dios hace, Dios decreta, Dios es absolutamente soberano. Todo va a estar bien para los que aman a Dios y han sido llamados por Él, según un propósito. Dios le ha dado un propósito a todo también y ese propósito es para tu bien, para mi bien. Todo va a estar bien. Más adelante voy a continuar con la serie que estamos estudiando sobre Filipenses como iglesia. En tiempo de cuarentena largamos estos unitarios, estas reflexiones no seriadas. Pero antes de volver a la serie, quiero transmitirte esto. Todo va a estar bien. Yo sé que vos ya lo sabes, ya sé que lo sabes de memoria este versículo. Pero quiero que llegue a tu corazón y alumbre esos lugares que hoy están oscuros, donde la oscuridad ha ganado terreno. Todo va a estar bien. ¿Amás a Dios? ¿Sos amado por Él? Todo va a estar bien. Tranquilo, confía en Dios. Confía en los atributos que se pueden exaltar de Dios en medio de todo esto. Todos los atributos de Dios se pueden exaltar. Pero en este sentido, en lo que estamos hablando hoy, alaba a Dios por su soberanía. Dios produce directamente cosas según sus propósitos. Alaba a Dios por su providencia. Dios produce y también permite cosas según sus propósitos. Todo es según sus propósitos. Y nada sale de esta categoría. Absolutamente nada. Es increíble que nada salga del control de Dios. Nada. Nada. Vos te estás haciendo la cabeza por esta cuarentena. Por esta crisis económica. Por cómo extrañamos a los familiares. Nada ha salido del control de Dios. Nada. Y todo esto obra para tu bien. No tenemos idea muchas veces de cómo funciona esto, pero Dios dice la verdad en su palabra. Sea mi corazón encontrado mentiroso, engañoso, y sea su palabra hallada como fiel y verdadera. Dios dice la verdad. Todo es para nuestro bien. Él es soberano y además tiene su providencia. Todo es controlado por Dios. No hay nada fuera, lejos, ni distante, ni afuera de la categoría de lo controlado por Dios. Todo está controlado por Dios. Y esto es un motivo para alabar a Dios. Dios reina, Dios controla, Dios gobierna, nada escapa, no hay anarquismo en el universo, no hay nada que salga de su control. Dios produce cosas directamente o las permite y las produce indirectamente, pero todo está en esta categoría, lo controlado por Dios. Todo. Incluso nuestra economía, incluso nuestra salud, incluso el día de nuestra vida y el día de nuestra muerte. Todo está en esta categoría, lo controlado por Dios. Lo que está bajo el control de Dios es todo. Y para los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a un propósito, todo va a estar bien. Todas las cosas cooperan para su bien. Nada sale de esta categoría, absolutamente nada. Mira, te voy a mostrar algo increíble, el momento más oscuro de la humanidad reflejado por un discurso. Acompáñame a Hechos 4, 27 y 28. 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 Dice, ahí está la iglesia primitiva hablando. Y fíjense lo que dice Hechos 4, 27 al 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes Antipas como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, tu hijo Jesús, a quien tú ungiste. Dice que hay unión de todos los gobernantes y todos los pueblos de esa región se unieron contra Jesús, tanto judíos como gentiles, gobernantes de Israel, gobernantes romanos, se unieron contra Jesús.
Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Yo quiero que sepas que está hablando de la muerte, de la crucifixión de Jesús. No hay en la historia de la humanidad un momento más bajo, más oscuro, más pecaminoso, más injusto como la muerte de Jesús. Y aún eso estuvo controlado por Dios. Dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. ¿Vos crees que hay algo que se escape del control de Dios? No hubo nunca nada más injusto, ni más bajo, ni más pecaminoso, ni más errado, ni más oscuro que la crucifixión de Cristo. Nunca hubo un momento en la humanidad más bajo que este. Más oscuro, más injusto, más pecaminoso. Nunca. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo se hizo conforme la mano y el propósito de Dios, como Él había predestinado que sucediera. No hay nada exento de esta categoría, lo controlado por Dios. Dios reina, Dios gobierna. Entonces puedes tener esperanza y confianza en las promesas de Dios. Todo ayuda para tu bien, todo. Ese momento tan oscuro que nos está diciendo acá la iglesia primitiva en una oración, fue según la voluntad de Dios. Y el momento más oscuro de la historia de la humanidad, la crucifixión de Cristo, lo más pecaminoso que hubo en la historia de la humanidad, trajo el bien máximo para nosotros, nuestra salvación. ¿Crees que Dios no puede hacer algo con lo que estás viviendo hoy? ¿Crees que Dios no tiene control frente a lo que estás viviendo hoy? ¿Crees que Dios está distraído? ¿Crees que está en una situación tan oscura con cosas fuera de tu control y que Dios también ha disminuido su poder para controlar todo? No, Dios reina, hermano. Todo va a estar bien. Todo coopera para tu bien. Tené paciencia. Parece que el Señor nos ha metido en su yunque y está dispuesto a trabajar mucho sobre nuestras vidas. Y todo va a ser para nuestro bien. Y tenemos que recordar siempre que Él es un Rey soberano y es realmente el único soberano. Dios a través de Pablo nos está diciendo que todo lo que sucede a quienes han sido llamados por Dios y le aman, coopera para el bien de ellos. Todo. Y te quiero escribir con mayúsculas. Todo coopera para el bien de ellos. Y esto nos permite capitalizar, nos permite aprovechar, nos permite sacar provecho de lo que nos sucede y encararlo de otra manera. Porque todo es aprovechable de cada situación porque sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo. Además tiene la capacidad de hacer que todo sea para nuestro bien y ha decidido hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Los que amamos a Dios y hemos sido llamados según su propósito. Pero volviendo a Romanos, volvemos a Romanos 8. Recordemos, todo coopera para bien de los que aman a Dios y son llamados por Él según su propósito. Y no es según mi visión o según mi deseo, ni siquiera de los tuyos, obviamente. Todo esto es según el propósito de Dios. Y es en singular, es según un propósito de Dios. Todo va a estar bien. Para esas personas que aman a Dios, todo va a estar bien. Y todo coopera para el bien de esas personas que aman a Dios, que han sido llamados por Él, todo, pero dice según el propósito de Dios. El propósito de Dios es lo que encuadra y le da dirección a la cooperación de todas las cosas según nuestro bien. ¿Cuál es ese propósito? Todo va a estar bien según este propósito, el que dice Romanos 8:29. Acompáñame a Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá dice que todo va a estar bien, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados por Dios, pero según un propósito singular, específico, determinado. Según este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, Jesús. La capacidad de Dios para hacer todo según su voluntad está expresada de esta manera también. Todo es para tu bien. Si sos un hijo de Dios, si sos llamado por Dios, si amas a Dios, según un propósito. Que cada día seas más semejante a su Hijo perfecto, Jesús.
a tu hermano mayor, Jesús. Todo es para tu bien según un propósito, que te parezca más a Jesús. ¿Qué incluye esto? Incluye todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas agradables, desagradables, todo. ¿Qué cosas cooperan para nuestro bien? Todas. Pero ¿cuál es este bien? ¿Cuál es el bien según los parámetros divinos? ¿Cuál es el bien según la definición de Dios? Si Dios dijera de otra manera, ¿cómo puedo cómo puedo usar todo para el bien de mis hijos? ¿Cuál es el bien que tengo que buscar en mis hijos? El bien que Dios busca en sus hijos. El bien definido por Dios para sus hijos es este, que nos parezcamos a Jesús, su Hijo perfecto. Ese es nuestro máximo bien. Entonces, cosas buenas que nos pasan, cosas malas que nos pasan, cosas desagradables y agradables que nos pasan, todo coopera para nuestro bien según este propósito singular, que nos parezcamos más a Jesús. Cada situación es la herramienta elegida por Dios para darnos semejanza con Jesús. Podría darte muchos ejemplos, pero te voy a dar uno solo, para que veamos cuán diferentes somos con Jesús. Uno que es muy útil para ver cuán diferentes somos de este Hijo perfecto de Jesús. Acompáñame a Lucas 6:12. Lucas 6:12. Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo 6, versículo 12. Jesús está por elegir a sus discípulos. Y en Lucas 6:12 nos dice lo que va a hacer. Lucas 6:12 dice así. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Estamos hablando de Jesús. Está por elegir a sus discípulos y Jesús pasa toda una noche en oración. No sé si alguna vez vos has orado más de una hora, más de 2 horas, mucho menos toda una noche. Somos muy parecidos nosotros a los discípulos que luego, cuando Jesús les pide que oren, se quedan dormidos. Están en el momento más trágico no en el más trágico, el más angustioso en un sentido. Uno de los más angustiosos, mejor dicho, de Jesús. Les pide a sus amigos que oren y sus amigos se quedan dormidos. Insisto, todo es para tu bien, todo va a cooperar para tu bien. Si sos alguien que ama a Dios, si sos un llamado por Él, según un propósito que te parezca más a Jesús. Y una de las muchas virtudes de Jesús es que pasaba mucho tiempo en oración. Y nosotros podemos ver a través de este versículo, Lucas 6:12, lo diferente que somos. Orar es un ejercicio de obediencia y de humildad. Nosotros no oramos para poner a prueba la omnisciencia de Dios. No dejamos de orar porque Él es omnisciente. Nosotros oramos ¿por qué? Porque Dios lo pide. Y porque eso nos lleva a ejercitar la obediencia y la humildad. Y Jesús oraba mucho. Y nosotros oramos poco. ¿Qué te quiero decir? Oramos más cuando estamos en crisis, ¿verdad? No creo ser el único pecador que tiene esta característica de que ora más cuando está en crisis. Y si todo coopera para tu bien, según el propósito de hacerte más parecido a Jesús, y Jesús oraba mucho y vos oras poco, ¿sabes que va a llegar a tu vida crisis? Para que aprendas a orar. Somos muy diferentes a Jesús. Y Dios está trabajando de manera intensiva en nuestras vidas. Con cada situación, con cada circunstancia, Dios trabaja en nuestras vidas para darnos la forma de Jesús. Ninguna cosa deja de ser su herramienta para darnos la forma de Jesús. Él quiere formar el carácter de Jesús en nosotros, las actitudes de Jesús en nosotros. Jesús oraba mucho, por ejemplo, y nosotros no oramos mucho. ¿Cuándo oramos más nosotros? En las crisis. ¿Qué nos va a venir? Crisis. ¿Para qué? Para que aprendamos a orar. Este es solamente un ejemplo de los muchísimos que te podría dar. Pero quiero que sepas que Dios tiene un cuidado absolutamente perfecto de nuestras vidas. Y el control de Dios también está expresado en palabras de Jesús. Dios controla todo, Dios gobierna sobre todo, nada se escapa de su mano, nada puede elegir el camino de la anarquía frente a Dios. Dios reina, incluso cuando la gente cree que no está haciendo, que se está escapando de Dios. No, Dios reina, Dios controla todo. Y podemos ver su soberanía por un lado, podemos ver su providencia por otro, pero en todo Dios reina, Dios controla. Y te quiero mostrar un pasaje en el cual se nos habla de lo que es el control de Dios sobre todo. Acompáñame a Mateo 10, 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31.
Mateo 10, 29 al 31. En palabras de Jesús, vamos a ver cómo el control de Dios sobre todo, de Dios Padre sobre todo. Porque por un lado está su soberanía, pero ahora voy a exaltar otro de sus atributos, su soberanía, su providencia, y ahora lo voy a conjugar con otro atributo. Miren qué lindo esto. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden dos pajaritos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Lo voy a seguir leyendo, pero mira qué hermoso. Usa dos diminutivos, dos cositas chiquitas. Los pajaritos en invierno nosotros los vemos cuando mueren por la helada. Y ni uno de ellos muere sin que Dios lo permita. Hasta ese nivel de control tiene Dios. Y si esto no te sorprende, mira, seguí leyendo conmigo. Dice Mateo 10:30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¡Qué locura! Y no importa si sos pelado. Dios sigue controlando todo y sabe todo de vos. Y sigue el 31 y dice Jesús, así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. No tengas miedo. No tengas miedo. Jesús te está diciendo que la soberanía de Dios se conjuga con su amor. No tengas miedo. Pero no tengas miedo. No tengas miedo. La soberanía de este Dios que controla todo se conjuga con su amor. Vales más que esos pajaritos y hasta esos pajaritos son cuidados por Dios. Los gorriones que vemos en invierno caer por la helada son cuidados por Dios. No tengas miedo. Jesús te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Son más valiosos que esos pajaritos y esos pajaritos no mueren sin que Dios sepa. Y vos sos más valiosos que esos pajaritos. Por eso, no tengas miedo. Hermano, no tengas miedo. Hermano de Jesús, hermano mío, no tengas miedo. No tengas miedo. No caen a tierra los pajaritos sin que nuestro Padre sepa. Dios controla todo. Dios controla todo. No tengas miedo. No tengas miedo. No te estoy diciendo que va a estar todo bien según tu visión o según mi visión, tus deseos, mis deseos. Todo va a estar bien. Según los propósitos de Dios. Según sus propósitos. No tengas miedo. Podés atravesar los momentos más oscuros de tu vida. Jesús es el que atravesó la mayor oscuridad que cualquier humano, siendo humano y siendo Dios, pero cualquier humano atravesó. La mayor oscuridad que cualquier humano atravesó, la atravesó Jesús. Fue con muchísima angustia, pero fue sin miedo. Está bien que te angusties. No está bien que pierdas las esperanzas. No está bien que tengas miedo. No tengas miedo. Sos valioso para tu Padre y Él conjuga su soberanía con su amor. Y juntas estos atributos de Dios, estas virtudes de Dios, estas perfecciones de Dios, trabajan en tu vida para que todo coopere para tu bien según su propósito, que te parezca más a Jesús. No temas, Dios es detallista, ni la cuarentena ni la crisis económica se escapan de sus manos amorosas. Dios es soberano, pero es amoroso. Qué alivio contar con un Padre que tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiera, libremente, sin limitaciones, y que te ama incondicionalmente al mismo tiempo. Todo va a estar bien según sus propósitos, según su propósito. No tengas miedo, no temas. Está bien, podés angustiarte, está bien, podés vivir situaciones feas, te parte el corazón, la enfermedad, el miedo, no saber si la semana que viene vas a poder dar de comer a tu familia, te parte el corazón todo lo que vivimos, pero no tengas miedo. Dios reina y controla todo, no tengas miedo. Sos valioso para tu Padre y Él cuida de vos, no tengas miedo. Canaliza toda esta angustia, canaliza toda esta incertidumbre, todo este dolor, ¿en qué? En orar, como dice 1 Pedro 5, 6 y 7, en presentar tus ansiedades, tus preocupaciones a Dios, como dice Filipenses 4, pedile a Dios lo que necesitas y sea agradecido por lo que tenés. Canaliza todo esto en eso, canalízalo ahí.
en intimidad con el Padre, no tengas miedo. Tu Padre es soberano, absolutamente soberano, y su amor por vos es indestructible, absolutamente indestructible. No tengas miedo, tu Dios te ama y controla todo. Y es hermoso saber que Dios es detallista, es muy cuidadoso. Ni la cuarentena ni la crisis económica se escapan de sus manos amorosas. Él controla y ama a sus hijos, Él controla todo y ama a sus hijos. El propósito según el cual todo coopera para el bien de los que aman a Dios y han sido llamados por Él es hacerlos más parecidos a Jesús. Vos que no aguantás más la cuarentena, no tengas más miedo. Dios eligió a la cuarentena para que vos pases este tiempo así, para que sea aprovechado, para que te parezca más a Jesús. No reniegues frente a las herramientas que Dios eligió para hacerte más parecido a Jesús. Quedaste encerrado en un departamento, quedaste encerrado en una casa, quedaste encerrado solo, quedaste encerrado con tu esposa, con tu hijo, quedaste encerrado. No sé cómo quedaste encerrado, pero sé esto, Dios te ama y controla todo. Y Dios eligió esta herramienta para darte un carácter más parecido a Jesús. No creas que podés escapar de esto. ¿Quién quiso escapar? Jonás quiso escapar. Y ya sabemos lo que le pasó a Jonás. No solo perdió su tiempo, no solo sufrió, sino que después tuvo que volver a lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Aprovecha esta cuarentena porque es la herramienta de Dios para hacer algo en tu vida. Es la herramienta de Dios y coopera para tu bien según este propósito, que te parezca más a Jesús. Oh, pasa que ¿dónde está Dios que me deje encerrado con mi esposa, con mis hijos, en la situación que estés? Yo soy trabajador independiente y gracias al amor de la congregación, de mis hermanos en Cristo, he salido adelante de esta crisis, pero he llegado a cero y conozco las crisis económicas también. Conozco el dolor, conozco la enfermedad, conozco la muerte de mis seres queridos, lo conozco eso. No te estoy hablando del lugar del superado, te estoy hablando al lado tuyo, viviendo lo mismo que vos. Aprende y llena tu corazón de esta verdad. Todo coopera para bien según el propósito de Dios. Hacerte más parecido a Cristo. Y esto es para esas personas que han sido llamadas por Él y que le aman a Él. Para el resto no le estoy diciendo nada. No sé si va a ser para el bien del resto. Yo creo que no. Pero para aquellos que aman a Dios, para aquellos que han sido llamados por Dios, todo coopera para bien según este propósito, que te parezca más a Jesús. Dios no estaba distraído cuando esta cuarentena te encerró en el lugar en el que estás, ni con la gente con la que estás. Dios ama a sus hijos y es la herramienta que Dios está escogiendo. No huyas del yunque, porque huir del yunque es huir del herrero. No huyas del bisturí, porque huir del bisturí es huir del cirujano que quiere sacar cosas que te hacen mal. No huyas del torno, porque el alfarero te está dando forma. No huyas. Y si huís, ¿sabes qué te va a pasar? Si vos no aprovechás esta herramienta que hoy Dios está usando en tu vida, ¿sabes qué te va a pasar? Pasa lo mismo que en la escuela o en la facultad. Te queda la materia previa y Dios va a seguir trabajando en tu vida. Y vas a haber perdido todo este tiempo renegando contra esta herramienta que Dios eligió, la cuarentena, la crisis económica. Dios eligió esta herramienta para darte la forma de Jesús. Y si vos huís, va a venir otra herramienta. Aprovecha esta ya que estás. Dios reina, absolutamente reina, hermano. Tenés que alabar a Dios porque Dios conjuga su soberanía con su amor por sus hijos. Dios reina y te ama y ha elegido esta herramienta para darte la forma de su Hijo Jesucristo. Esto es una verdad hermosa. Dios quiere transformarnos a la semejanza de Jesús. Podríamos decir que las circunstancias de la vida son el cincel con el cual el gran escultor nos da la forma que quiere que tengamos, más parecido a Jesús. Y esto incluye, insisto, la cuarentena, la crisis económica, la enfermedad, la compañía que tenés hoy, todo lo que nos está sucediendo. Si sos un llamado por Dios, si sos alguien que le ama, todo lo que te está pasando coopera para tu bien según este propósito, que te parezca más a Jesús. Ahí, parafraseé y resumí esto. Si sos un llamado por Dios, sos alguien que le ama. Y todas las cosas cooperan para bien tuyo según este propósito, que Dios te dé más forma parecida a la de Jesús, una forma más parecida a la de Jesús. Si renegamos del cincel que Dios eligió, estoy renegando del escultor.
Si reniego del cincel, reniego del escultor. Y ese bien está definido, ese bien para el cual todas las cosas cooperan, ese bien sobre el cual Dios está interesado, en mi bien, en tu bien, está definido por Dios en esto. Es semejanza a Jesús. Dios no está distraído, Dios está al mando de todo, nada escapa de su control. Entonces te tengo que preguntar algo y me tengo que preguntar a mí mismo, tengo que preguntar a mi corazón. ¿Dudo de la capacidad de Dios? ¿O dudo de sus intenciones? Si no encuentro paz en medio de esta angustia, ¿es porque estoy dudando de su capacidad o estoy dudando de sus intenciones? Es falta de fe esto. Es una rebelión contra Dios. No dudes de su capacidad. Dios reina y controla todo. No dudes de sus intenciones. Dios hace que todas las cosas cooperen para tu bien, según el propósito de hacerte más parecido a Jesús. Si un solo átomo, si una sola molécula de este universo tuviera la capacidad de escapar del control de Dios, no sería el Dios cristiano, de los cristianos. No sería el Dios que adoramos. Si un solo átomo tuviera la capacidad de escaparse, de irse, de alejarse, de salirse del control de Dios, Dios no sería el Dios que adoramos. Todo está bajo su control. Y si sos un hijo suyo, podés estar seguro de que además de soberano, es alguien que te ama y conjuga su soberanía con su amor para que todas las cosas sean para tu bien. Aprovecha esta herramienta del gran escultor. No te digo que tengas un positivismo hueco, ni sentimentalista, ni una resignación en depresión. Entiendo que te deprimas, entiendo que te angusties, pero te estoy pidiendo que por favor no desaproveches esta oportunidad que Dios está usando en tu vida. No desaproveches el trabajo de Dios en tu vida, porque cuando Dios comienza una obra, dice Filipenses 1, va a ser fiel para terminarla. Entonces aprovecha esta cuarentena para parecerte más a Jesús, porque ese es el propósito que Dios le está dando, y ese es el propósito que Dios ese es el propósito que Dios busca a través de todas las cosas que están alrededor tuyo y cooperan para este gran bien, que te parezca a Jesús. No te digo que seas un positivista hueco, sentimentalista, ni que te resignes en depresión. Entiendo tu depresión, entiendo tu angustia, pero te pido que escuches muy fuertemente las palabras de Jesús a tu corazón. No temas, no temas. Dios conjuga su soberanía y su amor por sus hijos. No tengas miedo. Vas a sentir el peso de la vida. Puedes vivir la traición de tu corazón, de tus emociones, pero recuerda esto, Dios no está distraído, su poder no ha menguado, no se ha disminuido, ni tampoco su amor por los suyos. Puedes leer todo Romanos 8 y ver más de esto. Recordá esto, si fuiste llamado por Él, le amás y todo va a estar bien según los planes de Dios. Puedes vivir muchas emociones, pero tenés que saber la gran verdad, todo va a estar bien, todo coopera para tu bien, todo. Fíjate el versículo 30 de Romanos 8, acompáñame a Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. Miren lo que nos dice Dios a través de Pablo. Romanos 8, 30. Habla Dios a través de Pablo y dice que a los que Él predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Te das cuenta? Dios no terminó con vos, te llamó, te justificó, te va a glorificar. Pablo lo dice en pasado en un sentido de que es algo seguro, ya está decretada nuestra glorificación, y ningún eslabón de esta cadena se va a cortar. ¿Te llamó? ¿Te justificó? Te va a glorificar. Te predestinó, te llamó, te justificó, te va a glorificar. No se va a cortar esa cadena. Y en el medio de esa cadena está la santificación. Y la santificación podríamos definirla como semejanza a Cristo. Hay otras definiciones, ¿no? Pero esa semejanza a Cristo. Y todo coopera para este bien, que te parezca más a Jesús. Y esta cadena de Dios, cuando Dios comienza una obra, va a ser fiel para completarla, dice Filipenses 1. Esta cadena de Dios no se va a cortar en ningún eslabón. Ninguno. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios reina y te ama, no tengas miedo. Y quiero ir al principio de lo que leímos. Ahí en Romanos 8, 28
Comienza así: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pero dice, sabemos, esto es seguro, podemos confiar en esta promesa de Dios. No es pienso, no es quizás, no es deseo, sabemos, tenemos la certeza, la certidumbre de que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, según el propósito de hacerlos más parecidos a Jesús. Sabemos, estamos seguros, podemos confiar en la promesa de Dios. Sabemos que todo coopera para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados según este propósito singular y específico, que ellos se parezcan más a Jesús. Sabemos. ¿Sentimos? ¿Deseamos? No. Sabemos que todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados por Dios para este propósito, que Jesús se forme en sus vidas. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mente. ¿Cómo viviríamos esta crisis sanitaria y económica si perdiéramos de vista que Dios la está utilizando para llevarnos a parecernos más a Jesús? ¿O cómo viviríamos si lo tuviéramos en cuenta sin perder de vista de que todas estas cosas cooperan para nuestro bien según este propósito, que nos parezcamos más a Jesús? Hermano, te invito a que me desafíes a mí y yo te desafío a vos, a que no dudemos de la capacidad ni del amor de Dios. No dudemos de su capacidad ni de sus intenciones en medio de esta crisis. Buscale la vuelta para ver las cosas como Dios las ve. Dios ve todas estas cosas y las elige como sus herramientas para que nos parezcamos más a Jesús. Spurgeon dijo, parafraseo, que Dios es demasiado bueno para ser cruel y Él es demasiado sabio para equivocarse. Dios es bueno, Dios es sabio, no se equivoca, no está siendo cruel. Dios ha elegido estas herramientas para darte la forma de Jesús. En otro momento Spurgeon dijo, cuando no puedas entender qué está haciendo Dios, confía en su corazón. Me gustó mucho esta frase. Cuando no puedas entender qué es lo que Dios está haciendo. En este momento yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué las cosas son como son en mi país, en mi tierra? ¿Por qué son así? No lo entiendo. Pero tengo que recordar que Dios es soberano y que ama a sus hijos. No lo entiendo. Y dice Spurgeon, cuando no puedes entender qué es lo que Dios está haciendo, cuando no puedes ver su mano en toda esta confusión, confía en su corazón. Y acá, hermano, es donde vos podés ver el corazón de Dios expresado. Confía en su corazón. Entonces, hay dos caminos. Renegar o confiar. O vas a vivir esta cuarentena y esta crisis renegando. Insisto, podés angustiarte. Lo que te pido es que no tengas miedo y que confíes en Dios. Entonces, vas a elegir o renegar contra el artesano que está dando de forma, de manera artesanal y no industrial. Está específicamente encargado de darte la forma de Jesús. O renegás contra Él y las herramientas que Él elige. O confías en que Él sabe lo que hace, tiene la capacidad para controlar todo lo que pasa y además te ama. Confías en sus intenciones y en sus propósitos. O renegas o confías. No dejo afuera la angustia. La angustia es algo que Jesús sintió. Pero Jesús dijo, no teman, y Él no tuvo miedo. Tuvo angustia, pero no tuvo miedo. La angustia es parte de la vida humana, de la experiencia humana. Pero no tener miedo es algo que es un regalo para los hijos de Dios. Y podemos enfrentar la crisis económica, el hambre, la desnudez, la enfermedad, la discapacidad, la muerte, en confianza a Dios. Eso nos hace diferentes a los que no tienen a Dios en su corazón, a los que no son de la familia de Dios. Te invito a confiar y a valorar lo que Dios está haciendo en tu vida, a valorar las herramientas que Él eligió. Son feas muchas veces, son lindas muchas veces, nada más que las lindas no las tenemos en cuenta. Saben que, no recuerdo bien ahora la cifra, pero creo que el 80% de las flores no tienen olor lindo o no tienen ningún olor. Y nosotros solo recordamos el 20%, tendría que revisar esta estadística, pero recordamos solo el 20% de las que tienen un olor lindo. Pero la mayoría no tiene olor o tiene un olor feo. Nuestra vida muchas veces la vemos de esa manera. Solo recordamos lo que queremos recordar, somos con una memoria muy selectiva o una visión muy selectiva. Dios está usando todo
Y todo eso está cooperando para tu bien, según el propósito de que te parezca a Jesús. Reconocer las cosas feas son sus herramientas, y reconocer las cosas lindas son sus herramientas. Dios no está distraído, Dios te ama, Dios soberano. Te invito a confiar y a valorar que Dios siga trabajando en tu vida. Te invito a valorar que Dios no se haya dado por vencido con tu vida. Nunca se va a dar por vencido con vos si sos su hijo. Si fuiste llamado y le amás, confía, confía. No tengas miedo, confía. Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bajo el control de Dios, que es nuestro Padre amoroso. ¿Escuchaste? Todo va a estar bien. Y todo está bajo el control de Dios, que es nuestro Padre amoroso. Confía en Él. Dios te bendiga. Yo voy a orar por mi cuenta, pero te invito a vos a orar en el lugar en el que estés. Deseo de todo corazón darte un abrazo pronto. La iglesia extraña a la iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos en unos días, aunque sea por este medio. Dios te bendiga.